Bueno, es que hay una historia que yo creo que merece la pena que comentemos. Hay una revista que se llama Fronteras en la Fisiología, Frontiers in Physiology, sobre un señor que se llama Juan López García, que vive en Toledo y que tiene 82 años y que corre maratones. Pero corre maratones casi sin despegar. Bueno, ahora mismo tiene el récord mundial de maratón en la franja de edad de 80-84 años, ¿no? Y tanto es así que su caso está siendo digno de estudio. Y no sé qué conclusiones se van a sacar, pero vamos a preguntárselo a Ignacio Ara, que es catedrático de Ciencias del Deporte en la Universidad de Castilla-La Mancha y director del grupo de investigación GENUT, que es quien ha realizado o está realizando este estudio, junto a un grupo de investigadores italianos. El estudio ya lleva por título, para que nos hagamos una idea, Explorando los límites fisiológicos del envejecimiento. Ignacio, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. A ver, gente ultraveterana que corra tampoco es tan infrecuente. ¿Qué tiene el caso de Juan para hacerlo tan excepcional? Bueno, pues la verdad es que Juan ha sido una persona que, coincidiendo que participó en nuestro grupo de investigación en un estudio previo que teníamos, nos dimos cuenta que habíamos encontrado un unicornio. Juan representaba, en términos de capacidad cardiorrespiratoria, en términos de gasto cardíaco, en términos de eficiencia mitocondrial, un caso único. Un caso único porque, para que os pongáis en situación, él tiene el consumo máximo de oxígeno, que es la variable que se utiliza para saber cómo es la capacidad que tiene de captar oxígeno y transformarlo en energía en el cuerpo, más alta que nunca se había reportado en un estudio científico en una persona de más de 80 años. Entonces, para acabar de hacernos una idea, él tiene 82 años. ¿Con qué otra persona de una edad menor se podría comparar esas cifras que acaba de dar? Sí, pues los valores, que en su caso era de 53 mililitros por kilogramo minuto, podrían corresponder perfectamente a una persona medianamente activa que tiene entre 20 y 30 años. Hostia. Toma ya. Pero esto no somos nadie. Pero, en fin, ¿él tenía alguna relación con el deporte antes o no? No, la verdad es que él lo ha contado. Él había sido mecánico, había trabajado toda su vida en un taller mecánico y nunca había tenido la capacidad de hacer ejercicio físico de forma regular por su trabajo y por sus circunstancias, y fue cuando se jubiló, al poco tiempo. Tiene una hija que estudió Ciencias del Deporte y le animó y le dijo: papá, tienes que empezar a moverte porque ahora que tienes tiempo. Y bueno, el caso de Juan es muy peculiar porque él empezó a hacer ejercicio físico porque quería estar en forma para poder cuidar de su mujer, que es dependiente. Entonces, digamos que él empezó a decir que tenía poco tiempo, que entonces en lugar de andar tenía que empezar a correr, en lugar de correr tenía que correr más rápido, tenía que volver rápido a casa, y entonces él empezó a entrenar un poco por las circunstancias de su vida, que lo han convertido en última instancia en un gran campeón, en ese unicornio que comentábamos antes. O sea, antes de jubilarse no hacía deporte. Nada, ninguno. Él reportaba que no tenía tiempo, que tenía mucho trabajo, que estaba en el taller y que no tenía una vida sana. O sea, él no tenía vicios, no fumaba, no bebía, no tomaba alcohol, llevaba una alimentación normal, pero digamos que no hacía ejercicio físico porque bastante tenía en el taller, con todo el esfuerzo que hacía durante sus X horas de jornada largas que tenía, como para ponerse luego a pensar en hacer ejercicio, ¿no? Y fue a raíz de su... ¿Qué conclusión se saca desde el punto de vista de la investigación o de la ciencia? ¿Dónde está el secreto? Esto de hay que hacer deporte, igual no. No, hombre. Bueno. De hecho, yo creo que él lo hacía en el taller. Cuando levantas ruedas, aprietas tornillos, haces fuerza. Yo creo que él no necesitaba ir al gimnasio. Él estaba perfectamente entrenado en su jornada de trabajo. Lo que pasa es que ahora, con el paso de los años, los trabajos cada vez tienen menos componente físico, cada vez es necesario menos esfuerzo, es cada vez más sedentario y entonces perdemos muchas de esas capacidades, ¿no? Entonces, lo que se suma al envejecimiento con la falta de actividad durante las jornadas laborales es lo que nuestra sociedad está entrando en ese bucle de las enfermedades del sedentarismo, ¿no? Que se llaman. Entonces, él no sufrió la pérdida de actividad física en su trabajo por sus circunstancias de su trabajo, pero sí que a partir de los 65, cuando él se jubiló y empezó a correr, que creo que fue exactamente a los 67, pues fue cuando él se convirtió en atleta. El atleta máster. Bueno, Ignacio, es que a lo mejor, digamos, ha hecho algo muy español, que es dejarlo todo para mañana. Entonces lo ha ido dejando y cuando ha llegado a correr está virgen y no como otros que lleváis 50 años corriendo. Ya así estamos. Y estáis destrozados, ¿no? Puede ser, o puede ser otra cosa también, y es que viendo venir la que nos ha caído encima, pues se ha preparado para salir corriendo, porque a lo mejor en cualquier momento todos tenemos que salir corriendo. Ignacio, ¿no? Pero aquí tiene que haber algún factor que explique el caso, ¿no? ¿Algún factor genético o no sé de qué tipo, ¿no? Sí, es indudable que él tiene una genética privilegiada, pero también es cierto que con una buena genética, si no lo acompañas de un estilo de vida saludable, nunca podrías llegar a alcanzar estos límites. Y lo de la genética lo estáis estudiando también en las hijas, has dicho hijas que tiene, ¿no?
Bueno, realmente no estamos haciendo un estudio del árbol familiar. Yeah. Lo que sí que sabemos es que su hija y su familia tienen un entorno que son muy activos, que son muy deportistas. De hecho, su hija es escaladora de alto nivel, pero no tiene que ver con su ejercicio físico porque es atleta, él hace atletismo. Entonces, simplemente sí que está en la cultura de la familia el hacer ejercicio físico y actividad física. Pero nosotros sí hemos recogido muestra biológica de Juan y estamos en el proceso de analizarla, así que en algún momento sí que habrá algún gen que probablemente él tenga expresado de una forma más intensa. Pero yo insisto en que Juan es el ejemplo de que nunca es demasiado tarde para hacer ejercicio físico. Nunca es demasiado tarde, porque de hecho él probablemente no estaría como está ahora. Otra cosa muy curiosa de Juan es la potencia muscular que tiene en las piernas. Nosotros también hacemos un estudio neuromuscular, en este caso los datos publicados en el artículo tienen que ver más con su condición aeróbica, pero a él, y esto vendrá más adelante porque estamos en el proceso de publicarlo, él tiene una capacidad de que sus músculos son especialmente eficientes. Corriendo lo demuestra porque es capaz de oxidar grasas y ahorrar los hidratos de carbono hasta el final de sus carreras, pero en términos de fuerza, potencia y desarrollo, una de las variables que mejor se asocian con cómo envejecemos bien, en este caso exitosamente, o mal con las personas frágiles que, por ejemplo, terminan no pudiéndose levantar de una silla, es la potencia que tienen las piernas, la potencia muscular. Y en el caso de Juan, está por encima del percentil 95, incluso de las personas jóvenes. ¡Qué barbaridad! Si de este estudio, si de la historia de Juan sale algún remedio para que los últimos 20, 25, 30 años de nuestras vidas, ahora que vamos a vivir más años, se pueda estar en estas condiciones, ¿dónde hay que firmar? De momento sale un récord mundial de maratón, que no sabía que lo tenía. La entrevista con Ignacio ha sido estupenda, ya conocemos los datos técnicos, ahora hay que conocer a Juan López García. ¡Hombre! Le tenemos que llamar algún día. Eso queda pendiente. Totalmente. Ignacio Ara, catedrático de Ciencias del Deporte de la Universidad de Castilla-La Mancha y director del grupo de investigación GENUT. Oye, que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Venga, adiós.